Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Esta tarde-noche, alrededor de las 7, se tiene previsto que Alito Moreno y la plana mayor del PRI definan si Beatriz Paredes se baja o no de la contienda en pos de la candidatura presidencial para este 2024. Hay algunos rumores en torno a que ya la negociación se cuajó, ya está concretada. Se habla de que eventualmente sí va a renunciar Beatriz Paredes a sus aspiraciones presidenciales, sí y solo sí le conceden competir por la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. No es extraño, esta sería la tercera vez que Beatriz Paredes compite por esa posición. Parece también sensato en virtud de que los candidatos que postularía Acción Nacional, pues todos están vinculados al cártel inmobiliario y se presume que incluso uno de sus integrantes, como ya hay varios, pise la cárcel en los próximos días, semanas, muy pronto ya. Hay demasiadas pruebas en su contra y a pesar de que todavía es jefe delegacional, o como ahora ya les llaman alcaldías a las que antes fueron delegaciones, con la particularidad de que no tienen fuero, así que puede ser detenido en cualquier momento. Bueno, bajo el pacto de que seguiremos operando de la misma manera como si estuviese gobernando el PAN y dejándole manga ancha para que Beatriz Paredes haga lo que quiera como jefa de gobierno, siempre y cuando no toque el cártel, no lo persiga y se permitan los negocios que continúen, pues no le veo mayor dificultad. Incluso sería mucho mejor porque no hay reunión en la que aquellos que han formado parte del cártel de la Ciudad de México se paren y la sociedad les reclame terriblemente lo que han hecho con la capital del país. En fin, son rumores solamente hasta ahora, pero las posibilidades de que esto se concreten pues son muy altas. Este es uno de los temas que quería abordar. Muy probablemente en la emisión nocturna haremos una especial para ver qué ocurrió con Beatriz Paredes. La haremos alrededor de las 8 o 9 de la noche, más o menos, para saber si efectivamente ya hay un candidato definido por el Frente Amplio por México o si tenemos que esperar hasta el domingo a que Beatriz Paredes confirme que Alito le retiró todo el respaldo de la base priista y que no van a votar por ella sino por Xóchitl Gálvez y entonces decline. Yo lo veo muy difícil porque más vale negociación a tiempo que quedarse sin nada. Así es que pues yo veo muy probable que sí efectivamente decline y no de a gratis naturalmente por lo que ya les he dicho. Y porque además finalmente parece que ya están coqueteando el PRI y Morena, por lo menos en la Cámara Baja del Congreso de la Unión, y se presume que Alito Moreno podría ser el nuevo líder de la Cámara Baja del Congreso de la Unión. Este hombre que apenas hace muy poco tiempo estaba tratando de ser sometido a un juicio político, ahora va a presidir la Cámara Baja del Congreso de la Unión con la anuencia, al parecer, de Morena. ¿Qué ocurrió ahí? A mí no me da más margen que pensar que ya se negoció también esa postura, esa posición. La postura de ceder a que Alito, que no es un tipo presentable en ningún aspecto, presida la Cámara Baja del Congreso de la Unión, y por la otra, pues la disposición a que haya un encuentro en lo oscurito para negociar algunas cosas. ¿Qué es lo que está en puerta por negociarse en la Cámara Baja del Congreso de la Unión? ¿Y por qué cederle a Alito? Bueno, están en su derecho, déjenme ponerles en antecedente. Naturalmente, la presidencia de la Cámara Baja del Congreso de la Unión es rotativa. A lo largo del año le toca a las tres principales fuerzas políticas o a las fuerzas políticas que hubieren presidir la Cámara Baja. En esta ocasión le toca al PRI,
pero en el antecedente del juicio político contra Alito, en el antecedente de que hay otros priistas que, pues bueno, no tienen tan mala figura, tan mal antecedente de lo que han hecho, pues podrían más tranquilamente desempeñar un mejor papel al frente de la Cámara Baja del Congreso. ¿Por qué Alito precisamente? Bueno, pues porque él controla el PRI y controla la fracción parlamentaria de ese partido. A mí me parece que no es fortuito que se le esté abriendo la puerta para presidir la Cámara Baja del Congreso de la Unión, ya lo decía, una negociación en lo oscurito. ¿Qué se puede negociar? Bueno, en puerta tenemos la aprobación del presupuesto 2024, que no es poca cosa, los recursos que se asignan a los 3 poderes de la Unión, a las entidades federativas y a los municipios, así como los programas, los recursos, el monto de los recursos que mediante partidas especiales se destinan a estados y municipios para obras, educación, salud, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero también hay otros aspectos de índole política que pueden negociarse en este periodo, en virtud de que el propio presidente anunció que a finales de año enviaría al Congreso de la Unión la iniciativa correspondiente para reformar al Poder Judicial, a sabiendas, sí, de que no tiene mayoría ni en la Cámara Baja ni en el Senado para hacerla prosperar, pero deja ahí la semilla otra vez para evidenciar a las oposiciones por una parte, pero por la otra para dejar constancia de que efectivamente hay un desacuerdo con el Poder Judicial y particularmente con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y para dejar el camino abierto para que quien llegue en 2024 pues ya tenga esa iniciativa en la que va a trabajar, y si como todo apunta, o por lo menos es lo que ellos esperarían, obtiene Morena mayoría con sus aliados calificada en el Congreso de la Unión, pues aprobar la reforma del Poder Judicial, acaso reformar también el funcionamiento y los salarios y las prebendas y las canonjías que tienen los ministros de la Corte. No es poca cosa. Me pregunto ahora si Alito efectivamente va a sumar los votos del PRI, primero para aprobar el presupuesto de egresos del año venidero, por una parte, y por la otra, si efectivamente a estas iniciativas que enviará el presidente y que son eminentemente políticas, no por ello menos necesarias, quien no está de acuerdo en que se reforme el Poder Judicial para que efectivamente haya justicia en este país, por una parte, y por la otra para que deje de confrontar y poner en riesgo, o amenazar por lo menos de poner en riesgo, el proceso electoral del año venidero. Yo no sé si Alito de verdad ya lo convencieron. No creo que simplemente porque el PRI dice Alito, no el PRI, porque quien manda en el PRI es Alito, pues yo, por mis fueros, quiero ser el titular de quien preside la Cámara Baja del Congreso de la Unión, porque yo quiero y porque puedo, y que se lo tolere Morena. Las críticas que Ignacio Mier, quien es el que está llevando a cabo esta negociación, pues no se han hecho esperar desde Campeche con Laida Sansores y al interior del propio Morena, que no está muy de acuerdo en que sea Alito el que presida. Algunos preferiríamos, por ejemplo, me incluyo, que fuese Carolina Villano, que también tiene su historia, pero no de la magnitud que Alito Moreno. En fin, gente en el PRI para presidir la Cámara Baja del Congreso de la Unión sobra. Y sin embargo el propio Alito se ha lanzado al ruedo. Veremos, porque también es un acicate para el propio Frente Amplio por México, en el sentido de que, bueno, presidiendo la Cámara, él tendrá que dar entrada a iniciativas, propuestas de Morena, etcétera, etcétera. Institucionalmente le correspondería hacerlo, pero como personaje plenamente identificado con la oposición y con ese bloque opositor, esperarían mayor resistencia, trabas, entorpecimiento
de las actividades en el Congreso, como en su momento lo hizo Santiago Krill. Bueno, me parece que Alito está moviendo muy bien sus piezas, ya acorraló al PAN y muy probablemente si declina Beatriz Paredes es para tener mayores posiciones en gobiernos estatales. Por lo pronto se rumora que ya ganó candidatura para la jefatura del gobierno del Distrito Federal. Ahora él mismo se posiciona como eje al presidir la Cámara Baja del Congreso de la Unión, donde tendrán a su cargo la aprobación del presupuesto y las iniciativas que próximamente enviará el presidente de la República. Se convierte en el centro de acción, en el eje político de las transformaciones y de los sucesos que vienen por delante en el país. No es un tipo confiable, a menos que Morena tenga la certeza de que efectivamente, por lo menos en los acuerdos torales, los sustanciales para el presupuesto y la iniciativa del presidente, me parece que vale la pena tolerarlo ahí. Me parece que vale la pena. Veremos si Alito cumple, si lo dejan sus aliados opositores, o si él mismo realmente está dispuesto o se trata de un engaño. Allá Morena está midiendo y jugando muy alto. Vamos a ver qué ocurre. Por la noche, que se dé a conocer ya la postura definitiva en torno a la renuncia o posible renuncia de Beatriz Paredes, haremos un nuevo programa para comentar al respecto. Yo los espero, pues, más tarde. Por ahora, denos un like, suscríbanse por sobre todo. Les agradecemos sus comentarios. Cuídense mucho. Hasta más tarde.